Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en la religión mexica. Sí, vamos a usar como guía unos textos de arqueología mexicana, una edición especial sobre el tema, que hasta trae un catálogo de dioses. La idea es, pues, tratar de entender qué tan compleja era y cómo influía, ¿no?, en la vida de la gente de esa época. Vamos a ver qué encontramos. Exacto. Y al ver los testimonios y los estudios que se han hecho, queda claro que esa forma de ver el mundo era el centro de todo. O sea, desde lo más básico de la vida diaria hasta cómo se organizaba el poder. Es que, fíjate, leyendo lo que escribieron los primeros europeos, gente como Cortés, Sahagún, Motolinia, se quedaron de verdad impactados. Sí, se nota en sus escritos. Les llamó mucho la atención la intensidad de la religiosidad que vieron, los rituales y, claro, no podemos evitarlo, los sacrificios humanos. Un tema fuerte, sin duda. Pero es interesante porque no todos lo vieron igual. Digo, algunos se espantaron y hablaron de salvajismo, pero otros, como Las Casas, que ya era polémico en su tiempo, ¿Qué decía él? pues él vio en esa devoción, incluso en el sacrificio, una especie de señal, equivocada para él, claro, de que tenían un concepto muy, muy elevado de lo que se le debía a la divinidad. Como una entrega total, ¿sabes? Una perspectiva diferente, sí. Y bueno, antes de seguir, rapidísimo, vamos a usar mexica. Es el término que hoy se considera más preciso para el pueblo que dominaba cuando llegaron los españoles, en lugar de azteca, que es más bien de sus orígenes míticos. De acuerdo, esa precisión es clave. Y hay que entender que la religión mexica no era algo, pues, simple o estático. Era súper compleja, cambiaba, y algo muy importante, era sincrética. Sincrética. O sea que, Que tenían esta tendencia como a adoptar dioses de otros pueblos, de la gente que conquistaban, en lugar de solo imponer a los suyos. A primera vista, ves un montón de dioses, un politeísmo clarísimo. muchísimos dioses, sí. Pero aquí es donde la cosa se pone más profunda, ¿no? Porque hay pistas de algo más. Así es, eso es lo fascinante, porque si te vas a la poesía o a textos como más filosóficos, parece que había una idea, una tendencia hacia algo más abstracto, casi como una deidad única, pero dual, Ometeotl. Ometeot. ¿Dos dioses en uno? Algo así, una dualidad que representaba principios opuestos pero que se necesitaban. Hombre-mujer, Ometecutli y Omecihuatl, creación, destrucción. Y le daban nombres muy, muy poéticos, como Ipalnemohuani, aquel por quien se vive. Qué bonito nombre. O Tlaloc en Náhuac, dueño del cerca y del junto. Claro, también hay que pensar que una cosa era esta religión más, digamos, oficial de la élite, que es la que más conocemos por las fuentes. Y otra, la de la gente común, ¿no? Exacto, las creencias populares, quizá más pegadas a lo de todos los días. Qué interesante esa tensión, ¿no? Entre tantos dioses y esa idea como de unidad. Oye, ¿y cómo veían el mundo, el universo? Bueno, creían que antes de nuestro mundo habían existido otras eras, otros soles, Los famosos soles, sí. que habían terminado con catástrofes. Y la humanidad actual, la nuestra según ellos, fue creada de una forma muy particular. ¿Cómo? Quetzalcóatl bajó al inframundo, al Mictlán, recogió huesos de las humanidades pasadas y los dioses se sacrificaron, dieron su sangre, para darles vida. Por eso a los humanos nos llamaban macehuales, Más iguales, ¿qué significa? los merecidos. Merecidos por el sacrificio de los dioses. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Ser merecidos por los dioses, eso marca mucho, ¿no? Totalmente. Esa idea es básica para entender por qué sentían que tenían obligaciones con ellos. Claro. Y veían la tierra, Anáhuac, como un disco, ¿no? Rodeado de agua. Exacto. Y con niveles hacia arriba, los cielos, y hacia abajo, el inframundo. Mm. Y esta visión implicaba una responsabilidad humana enorme. Mantener todo en equilibrio. ¿Y cómo lo hacían? Rezando, Con todo. oraciones, cantos, danzas, y sí, también los sacrificios. Era su forma de agradecer y de alimentar al cosmos, de devolverle energía que los dioses habían dado. Y esa relación con los dioses influía hasta en lo que pasaba después de la muerte, ¿verdad? Así es. Y fíjate, algo curioso.
¿A dónde ibas después de morir no dependía tanto de si había sido bueno o malo en vida, como en otras culturas? Entonces, ¿de qué dependía? Principalmente de cómo morías. Por ejemplo, si morías ahogado o por un rayo o algo relacionado con el agua, ibas al Tlalocán. El paraíso de Tlaloc. Exacto, un lugar de abundancia regido por Tlaloc, el dios de la lluvia. Y bueno, el panteón de dioses era inmenso, como decíamos, por ese sincretismo. Pero sí hay un grupo de dioses principales que siempre aparecen. ¿Cuáles serían esos dioses clave, los que no pueden faltar? Pues mira, sin duda, Huitzilopochtli, el dios principal de los mexicas, ligado a la guerra, al sol, fundamental para ellos. El mero mero, digamos. Ándale. Luego Tlaloc, importantísimo para la lluvia, la agricultura. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que se asocia con la sabiduría, la creación, el viento. Una figura súper compleja. Y Tezcatlipoca, el espejo humeante, otro dios muy complejo, destino, noche, a veces rival de Quetzalcóatl. Esos son algunos, pero hay muchos más. ¿Y toda esta red de dioses y creencias no era algo que estuviera separado de la sociedad, o sí? Para nada. Estaba metida en todo. La religión no era lo que daba legitimidad al poder del gobernante, del güey tlatoani. La misma estructura social se veía en los ritos. ¿Cómo? Pues no participaban igual los nobles, los pipiltin, que la gente común, los macehualtín, esos merecidos que dijimos. Había jerarquías claras en las ceremonias, sobre todo en las grandes fiestas públicas. Entiendo. Entonces, cuando llega la conquista, ¿qué pasa con todo esto? ¿Se borra así nomás? Pues no, no del todo. Obviamente se impuso el catolicismo, muchas veces a la fuerza. Pero elementos de la visión del mundo antigua, de las prácticas, sobrevivieron. ¿Cómo? ¿A escondidas? A veces sí, de forma oculta. Otras veces se mezclaron con la nueva religión. Es ese sincretismo del que hablábamos, que de hecho sigue vivo hasta hoy en muchas comunidades indígenas. ¿Todavía se ve? Claro, lo estudian mucho los etnólogos, los historiadores. Ver rituales, creencias sobre la naturaleza o fiestas de santos patronos donde se mezclan cosas católicas con ideas o prácticas que vienen de antes de la conquista. Piensa en algunas cosas del Día de Muertos, por ejemplo. Es una muestra de lo resistente que fue esa visión del mundo. Impresionante esa capacidad de adaptación o de resistencia. Sí, y nos deja pensando en esa conexión tan profunda que sentían los mexicas, ¿no? Entre lo que ellos hacían aquí, sus rituales, y que el universo siguiera existiendo. Era como una responsabilidad cósmica que definía todo para ellos. Totalmente. Y pensar que detrás de prácticas que hoy nos pueden parecer, pues, ajenas o hasta brutales, había una estructura de pensamiento súper compleja. Una forma de entender lo divino, el mundo, el tiempo y el papel tan delicado que le tocaba al ser humano en todo eso. Exacto. Una cosmovisión muy elaborada. Definitivamente. Nos deja mucho en qué seguir pensando.